Ahora, hermanos, vamos a la predicación de la palabra del Señor. Seguimos adorándole. Una de las formas en que adoramos a Dios es por medio de escuchar de su palabra. Entonces, nuestra predicación viene hoy del Salmo 33. Vamos a ver diferentes salmos a través del verano antes de regresar a Marcos. Entonces, hoy vamos a mirar a Salmos 33. Y una vez más le voy a pedir, si puede, que se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Y dice así: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamar a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio. Cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Él frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Oremos una vez más. Padre amado, en este momento, Señor, pido energía, pido fortaleza, Señor. Pido que sea tu Espíritu Santo hablando y predicando a través de mí. Lo que necesitamos todos, Señor, como individuos y como iglesia, Señor, es de tu palabra, es de tu amor, es de tu gracia y tu misericordia, Señor. Necesitamos de ti, somos desesperados por ti, Señor. En nuestras propias fuerzas nada podemos hacer, Señor. Entonces, pedimos que uses a tu palabra en esta mañana para animar a tu pueblo, para ministrar a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a conocer un poco mejor de quién eres tú para así darte la gloria que tú te mereces, Señor. Entonces pedimos que te glorificas en este tiempo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. ¿Alguna vez has visto algo tan lindo, tan precioso, que te dejó atónito, te dejó así boquiabierta y sentiste que tenías que parar para admirarlo? Las veces que eso a mí me ha sucedido casi siempre es con la naturaleza. He visto cascadas de agua que son tan lindas y grandes y hermosas que lo único que puedo hacer es detenerme y admirarlo. A veces es un amanecer o un atardecer que ves y sientes que es algo especial y tienes que detenerte para observarlo y disfrutar de él. He escuchado de personas que han visitado el Gran Cañón, no sé si alguno de ustedes han ido, y lo que he escuchado es que cuando vayan al Gran Cañón y ven lo vasto que es y lo inmenso que es, ellos están llenos, se sienten llenos de asombro, de maravilla, y muchos me han dicho que en esos momentos sienten querer dar gracias a Dios
porque en la naturaleza pueden observar lo poderoso que es Él. A través de la grandeza o la hermosura de la naturaleza, ellos quieren darle gracias al Señor. Y a veces ni siquiera es la naturaleza, a veces eso puede pasar con ver la ciudad, con ver el skyline de la ciudad, de un ángulo lindo, un día bonito. Uno ve, wow, qué lindo es eso. Uno siente ganas de detenerse y de dar gracias, de admirarlo. Sabe que es digno de ser admirado. Hay momentos en que sabemos que hay cosas que merecen nuestra atención. Entonces paramos y le damos nuestra atención. Pues hermanos, este salmo, en los primeros versículos, vemos que el autor, él llama a su audiencia a adorar al Señor. Versículo 1, alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. En la Nueva Versión Internacional lo traduce así: canten al Señor con alegría ustedes los justos. En los versículos 2 y 3 vemos que somos llamados a darle gracias y adorarle con instrumentos. Entonces lo que vemos aquí es que debemos adorar al Señor con energía, con gozo, con entusiasmo. Pero vean algo, parece que el autor está asumiendo de que el pueblo de Dios sabe, entiende que el Señor es digno de ser alabado, que el Señor es digno de ser glorificado. Como una cascada bien linda o un atardecer bien hermosa a veces merece ser admirado, el autor está asumiendo que el pueblo de Dios sabe que el Señor es digno de ser adorado y glorificado. Entonces la pregunta es, Grace Baptist Church, ¿ustedes saben que el Señor es digno de ser alabado? ¿Ustedes creen que hay razones para uno detenerse en el día, durante la semana, y dar gracias a Dios y glorificar a su nombre? Es importante para nosotros como creyentes entender que la palabra nos llama a hacer esto, porque va a haber días, va a haber momentos en que no nos sentimos con ganas de adorar al Señor. Hay momentos en que nuestras emociones y sentimientos están tan fuertes que no pensamos en adorar al Señor, no pensamos en darle gracias, no podemos ni enfocarnos en Él por todo lo que estamos sintiendo. Nuestro corazón está así como una montaña rusa, el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Nuestras circunstancias siempre están cambiándose. A veces las cosas surgen como queremos que surgen y a veces no, a veces nada sale como uno pensaba que iba a salir. En esos momentos es difícil a veces nosotros querer adorar al Señor. Es difícil recordarnos que Él es digno aún de nuestra alabanza, de nuestra obediencia. Ni debemos esperar de que la cultura en la cual vivimos nos anime a adorar al Señor. Es lo contrario. Nuestra cultura, esta ciudad, el mundo, se va alejando más y más de Dios. Se va alejando más y más de su palabra. Entonces, si no tomamos en cuenta lo que vemos aquí, de que el Señor es digno de ser alabado, si no tenemos cuidado, podemos ser como esas personas que viven en lugares donde hay playas hermosas. Personas que viven en lugares donde hay montañas gigantes y preciosas. Y uno cuando visita esos lugares, uno se queda así admirándolo. Pero cuando hablas con alguien que vive ahí y le preguntas, wow, ¿qué piensas de eso? Muchas veces su respuesta es, ya yo me acostumbré a eso. Para mí ya no es tan glorioso, lo veo todos los días. Para mí esa playa no es tan preciosa porque llevo toda la vida visitando esa playa. No queremos caer en eso, no queremos ser cristianos que se acostumbran de escuchar de que Dios es santo, de que Él es bueno, que Él es soberano y que sin eso nos mueve, sin que eso nos lleve a querer adorarle. No, queremos ser pueblo de Dios, queremos ser creyentes que siempre entienden que el Señor siempre es digno de alabanza. No queremos perder eso de vista. Y parece que el autor de este salmo sabía de que el pueblo de Dios es tentado a olvidarse de las razones por las cuales debemos adorar al Señor. No se sabe con certeza quién escribió este salmo. Se cree que es David, pero no se identifica al autor. Pero podemos ver que después de los primeros 3 versículos, el resto del salmo, el autor da diferentes razones por las cuales debemos adorar al Señor. Entonces, esas razones
son los puntos del sermón. ¿Por qué debemos adorar al Señor? ¿Qué razones vemos aquí en este salmo? Pues vamos al primer razón, primer punto. Debemos adorarle al Señor porque Él es justo y su palabra es poderosa. Debemos adorarle al Señor porque Él es justo y su palabra es poderosa. En los versículos 4 y 5 vemos que el autor describe el carácter del Señor. Su palabra no solamente es recta, pero dice que todas sus obras son hechas en fidelidad. Esto quiere decir que el Señor es fiel a su carácter. Nunca dejará de ser bueno. Nunca dejará de ser misericordioso o justo. Todo lo que Él hace siempre es de acuerdo a su carácter perfecto. Él es perfecto y todas sus obras están hechas en fidelidad. Y también yo creo que el salmista nos está recordando en ese momento que el Señor nunca dejará de ser fiel a su pueblo. Él siempre será constante para su pueblo. Nunca se va a cambiar de su opinión. Nunca va a quitarnos su palabra o sus promesas. Él es fiel a su pueblo. Él es fiel a los que esperan en Él. Vemos también aquí, dice que el Señor es justo. Que Él ama la justicia y el juicio. Y como el Señor es bueno y sus motivos siempre son justos y siempre son buenos, su misericordia se puede ver en toda la tierra. La tierra está llena de su misericordia, como leemos aquí, versículo 5. Entonces, sabemos de Génesis capítulo 1 y 2 que toda la creación es bueno, fue bueno. Era imposible que no fuera bueno porque el Creador es bueno. El pecado entró al mundo no por el Señor, sino entró al mundo por ¿quién? Por el hombre. Por el hombre que es rebelde, por nosotros que a veces somos egoístas y orgullosos. Nosotros somos pecadores, pero el Señor es bueno y su obra es perfecta. Él creó a todas las cosas y por eso se puede decir que el mundo está lleno de su misericordia, de su amor. Cuando nace un bebé, eso es una muestra de la bondad y la misericordia de Dios. Cuando cae lluvia sobre el campo, sobre la cosecha y crecen las cosechas, eso es una muestra de la misericordia de Dios hacia este mundo. Vemos en Mateo capítulo 5, versículo 45, que la lluvia cae sobre el justo y el injusto. El amor de Dios se puede ver en todos los lugares. Ahora, no siempre es percatado por todos, ¿verdad? A veces hay muchas personas que están ciegos, que están muertos espiritualmente y no lo ven. Pero nosotros, su pueblo, sabemos que Él está en todas partes y que todo lo bueno proviene de Él. Entonces, en estos versículos vemos una ventana, como quien dice, hacia el carácter del Señor. Vemos un poco de su carácter y vemos que Él es fiel, que Él es justo, que es bueno, que la tierra está llena de su misericordia y bondad, aunque la tierra no lo merece. En corto, podemos decir que el Señor es bueno. Y como Él es bueno, Él merece ser alabado por su pueblo. Él merece ser alabado por todos. Entonces, hermanos, Él es el creador del universo. Y Él, por el mero hecho de quién es Él, en nosotros reconocer quién es Dios, que Él es bueno, que Él es justo, y por lo tanto merece ser alabado, eso nos comunica a nosotros que aunque nosotros no recibamos nada de Él, aunque Él no nos dé nada el resto de nuestras vidas, no importa, Él sigue mereciendo ser alabado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por quién es Él, por su carácter, por su naturaleza, por quién es Él en sí mismo. Él es digno de ser alabado y glorificado y obedecido, hermanos. No solamente cuando las cosas nos vayan bien, no solamente cuando recibimos lo que queremos, cuando reconocemos quién es Él, reconocemos que nos toca adorarlo a Él. Ahora, si nos tomamos unos pasos atrás y miramos versículos 4 al 9, vemos que hay un énfasis en la palabra de Dios. Versículo 4 dice que la palabra del Señor es recta. En el versículo 6 vemos que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos.
y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9, porque Él dijo, refiriéndose a su palabra, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces el salmista nos está recordando aquí también de que la palabra de Dios es poderosa. La palabra del Señor es poderosa y nos está recordando del poder de la palabra de Dios por medio de hablarnos de la creación. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la creación con la palabra de Dios? Bueno, fue solamente con sus palabras que el Señor creó a todo. Vemos esto en Génesis. Génesis 1, versículo 2, versículo 3. Vemos vez tras vez, y dijo Dios, y dijo Dios. Fue usando nada más su palabra que el Señor creó todas las cosas. Nada más con decir, sea la luz. Hubo luz. Nada más con decir, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y se hicieron criaturas y se hizo la vida. Con aliento de su boca le dio vida a Adán. Entonces la creación es un recordatorio constante del poder de la palabra de Dios. La creación es un recordatorio de la gloria de Dios. Vemos en el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hace unos años yo estaba en un viaje de camping con un grupo de la iglesia en Colorado y nosotros nos montamos en canoas y nos fuimos por el río Colorado. No había señal, no había nadie por todo eso. Todos nosotros estábamos cargando nuestras pertenencias en las canoas, incluyendo nuestro inodoro. Cuando te digo todo, todo en esas canoas. Y nunca se me olvida, hermanos, una mañana me despierto tempranito en la mañana y está así la puerta de la caseta, está abierta, y cuando abro mis ojos veo un amanecer que jamás se me va a olvidar. Aunque veo los rayos del sol subiendo el horizonte, habían tantas estrellas en el cielo que no la podía contar. Habían estrellas tan brillosas que parecían pequeños soles. Y también vi en ese día, nunca había visto esto desde aquel entonces, vi color azul y verde y blanco así en el aire. De donde estábamos, después me di cuenta que lo que estaba viendo era nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se puede ver de diferentes partes del mundo. En esa mañana yo lo pude ver. Yo me desperté a eso. ¿Usted se puede imaginar? ¿Y qué fue lo que se me salió de la boca? Lo único que pudo decir fue, gracias, Señor. Gracias por permitirme disfrutar de esto. Me conmovió, me movió a querer darle gracias al Señor y alabar a su nombre, porque solo Dios puede hacer algo tan y tan maravilloso. Y cuando pienso en que fue solamente con su palabra que el Señor creó todas las cosas, simplemente por hablar, con decirlo, Él lo hizo, me llena aún de más asombro, más ganas me dan de querer adorarle, porque su palabra es poderosa. El Señor es bueno en su esencia, en su carácter, Él es bueno y su palabra es poderosa. Y por eso, y hay muchas razones más, pero aquí en el Salmo, por esas razones vemos que Él es digno de ser alabado. Amén. Ahora, sí es bueno disfrutar de la naturaleza. Siempre les voy a animar, cuando tengan tiempo, salgan, vayan a un parque, traten de salir si pueden, con cuidado, ¿verdad? Es difícil hoy en día. Pero mientras se puede disfrutar de la naturaleza, lo debemos hacer. Debemos ver la naturaleza como una oportunidad para darle gracias a Dios. De nuevo, la creación es un recordatorio del poder de la palabra del Señor. Es un recordatorio de su gloria, de su majestad. Y si ves algo que es lindo, párate un momento y dale gracias a Dios por eso. Si nosotros nos vamos entrenando a ser personas agradecidas, a ser personas que le dan gracias a Dios aún por los detalles, vamos a ver cómo vamos a ir creciendo en el contentamiento. Vamos a ver cómo el Señor va obrando en nuestros corazones, porque mientras más le damos gracias, más cosas el Señor nos va a ayudar a ver de que debemos darle gracias por ellas también.
Vamos a hacernos más sensibles a lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros si desarrollamos esa disciplina de darle gracias aún por los detalles que vemos. Pero me alegro en poder decir que no hace falta salir afuera para poder observar el poder de la palabra de Dios. No hace falta salir de la ciudad y ir a un bosque o a ir a Niagara Falls para observar el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde podemos observar el poder de la palabra de Dios? En su palabra, hermanos. Esto es la palabra del Señor. Podemos decir que si la creación es un recordatorio del poder de la palabra de Dios, esto no es un recordatorio, esto es la palabra de Dios. Y es poderosa. Dios usa su palabra para cambiar corazones. Dios usa su palabra para hacernos más como su Hijo Jesucristo. Es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Esta palabra puede cambiar a quien sea, porque es poderosa. En Efesios capítulo 5, versículo 20, vemos que somos llamados a dar gracia por todas las cosas, en todo momento, por medio de Jesucristo. Siempre, no solamente cuando sentimos ganas de dar gracias, no solamente cuando vemos las cosas lindas en la naturaleza, sino que siempre debemos dar gracias, siempre debemos adorar al Señor. Ese amanecer que yo les describí hace un momento fue precioso y me llevó a querer adorar al Señor. Pero hermanos, solamente he visto uno así en mi vida. No he vuelto a ver otro así. Pero yo he perdido de cuenta las veces que leo la palabra de Dios y leo sobre su amor, leo sobre su misericordia, leo sobre su perdón, leo sobre su gracia, leo sobre lo que Jesús hizo por mí y por ti en la cruz. Leo esas cosas y el Señor usa su palabra para conmoverme. En ese momento tengo que detenerme y darle gracias a Dios. He perdido la cuenta cómo Dios ha usado su palabra para moverme a adorarlo a Él. Y no tengo duda que muchos de ustedes han tenido esa experiencia también. Entonces les quiero animar que si queremos ser fieles en esto, si queremos obedecer al Señor en esto y darle gracias en todo momento, sí, podemos darle gracias en ver la naturaleza, pero vamos a pasar tiempo con su palabra. Y no tengo duda que vas a ver que mientras vas conociendo más de quién es el Señor, más ganas te van a dar de querer adorarle. Más y más te darás cuenta que Él es digno de su alabanza y se lo vas a dar libremente. Esa es la primera razón que vemos aquí por adorar al Señor. Su palabra es poderosa y Él es bueno. ¿Cuál es la segunda razón que vemos aquí? Segundo, vemos que el Señor está en control de todas las cosas. El Señor está en control de todas las cosas. Él es soberano sobre todo, en otras palabras. Vemos esto en el versículos 10 al 12. Vean que el Señor no solamente está en control sobre los planes de personas, de individuos, sino de naciones, de pueblos enteros, como vemos en el versículo 10. Él puede frustrar los planes de las personas que tengan la más influencia. Él puede frustrar los planes de la nación más fuerte. Al final del día, es su voluntad lo que se va a llevar a cabo. Lo vemos en el versículo 11. El consejo de Jehová. En otras palabras, la voluntad de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El Señor no solamente fue soberano cuando este salmo se escribió. Vemos aquí que Él es soberano, que los planes, los pensamientos de su corazón son para todas las generaciones. Eso quiere decir que aún hoy, hermanos, el Señor sigue siendo soberano. En esta generación el Señor sigue estando en control. Cuando David fue rey sobre Israel, el Señor aún estaba en control. Cuando Israel fue quitado de la tierra y llevado al exilio, el Señor aún estaba en control. Mira, le voy a decir más. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, cuando el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue matado en la cruz, aún en ese momento el Señor estaba completamente en control.
Era su plan que se estaba llevando a cabo. Lo vemos en Hechos 2, versículo 22, 24. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A ese Jesús prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltó los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aún sobre la muerte de su hijo, el Señor estaba completamente en control. Era su plan lo que se estaba llevando a cabo. Ahora, aunque el Señor está en control, vemos, el hombre sigue siendo responsable por sus acciones y por su pecado. Ahí mismo en Hechos lo acabamos de ver, que fue por el determinado consejo de Dios. Pero los hombres que los crucificaron son llamados ¿qué? Son llamados hombres inicuos. Pecaron. Somos responsables por nuestros pecados, hermanos. Esto es una tensión que vemos en la palabra del Señor. Y no creo que lo vamos a poder entender perfectamente este lado del cielo. Dios es bueno. Y todo que Él ordena es justo y bueno. Y como Él es bueno, como Él es soberano a través de su providencia, en formas que jamás vamos a poder entender completamente, el Señor se asegura que siempre se lleva a cabo su voluntad. Es su consejo la que permanece para siempre, todas las generaciones. Entonces no importa quién es el presidente, quién es el gobernador. Sí debemos votar por el que entendemos que es mejor, pero al final del día, aunque entra la persona que no pensamos que debe ser, Dios sigue siendo soberano. Él sigue estando en control. Si no se lleva bien con su jefe en el trabajo, Dios conoce, Él ve todas las cosas. Él sigue estando en control. Por eso siempre podemos adorarlo a Él. Eso nos debe llenar de ganas de adorarle. Vemos en Proverbios 21 que el corazón del Señor, que el corazón del rey está en las manos del Señor. Él puede endurecer el corazón como hizo con Faraón. También la puede ablandar y la puede cambiar si a Él le place hacerlo. Y por otro lado, Santiago capítulo 1, todas las buenas cosas, todos los regalos provienen de quién. En una última instancia, todo lo bueno proviene de Dios. Es soberano sobre lo bueno, sobre lo malo. No hay nada fuera de su control. Entonces, hermanos, como aplicación aquí, le quiero decir lo siguiente. Esto es importante. Cuando nosotros los cristianos creemos esta doctrina, la doctrina de la soberanía de Dios, cuando entendemos esta verdad bíblica de que el Señor está completamente en control, que Él es soberano sobre todas las cosas, esto nos da libertad a poder adorarle y a poder darle gracias, pase lo que pase. Porque en una última instancia sabemos que Él está en control. Aunque sufrimos por una pérdida, aunque estamos sintiendo dolor, pasamos por cosas que a veces no queremos pasar. Cuando nos acordamos de esto, podemos seguir dándole gracias a Dios. Podemos seguir diciendo, Señor, tú sigues siendo digno de toda alabanza. Tú sigues estando en control. Tú sigues siendo el rey que está sentado en el trono sobre toda la tierra. Eso es uno de los puntos de este salmo. Una de las razones por las cuales debemos adorar al Señor. Porque Él está en control. Y si creemos eso, si nos agarramos fuertemente a esa verdad bíblica, entonces creemos cuando la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos leer eso y podemos creerlo y eso nos puede llenar de paz, de tranquilidad. Podemos creer que la obra que Él comenzó en nosotros la va a perfeccionar, que Él está usando todo para nuestro bien. Podemos creer esas verdades porque creemos en la soberanía y la voluntad de Dios. Cuando creemos esta doctrina, podemos decir juntamente con Pablo lo siguiente, Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo pudo decir eso porque Pablo no tenía duda que al final del día es el Señor quien está en control. Ahora, ¿es fácil para nosotros responder así? No, a veces no es fácil. Es difícil. Luchamos en nuestra carne por creer esto. Por eso es importante luchar y conocer la palabra de Dios y luchar por creerla, para aferrarnos a ella. Porque a veces es difícil creer esto. Entonces le pregunto, ¿a veces te encuentras frustrado o enojado o dudando de Dios cuando las cosas no surgen como pensaba que tenían que surgir? Es una lucha, es difícil. Yo lucho con eso todos los días. Y es difícil admitir porque lo reconozco, lo he visto en mí. Cuando respondemos así ante estas situaciones, lo que estamos comunicando es, en ese momento, que pensamos que conocemos mejor que Dios. Que si esto hubiera sucedido así, hubiera sido mejor. No, si Dios es soberano y si Él es bueno, si Él es justo, tenemos que luchar por creer que Él sabe lo que está haciendo y que Él sigue estando en control, que Él sabe lo que hace. Hay que agarrarnos fuertemente de esta verdad bíblica, hermanos. Él es soberano, Él es sabio, Él conoce lo que es lo mejor. He observado una mujer después de 16 años de matrimonio, cómo su esposo la dejó, simplemente porque ella se convirtió. Y pude ver cómo esa mujer se aferró a esta verdad y seguía adorando al Señor. Y le fue fiel. Y le seguía sirviendo hasta el sol de hoy. Aún a pesar de eso. Jim Elliot, muchos de ustedes quizás han escuchado de él. Fue un misionero que fue al pueblo Guarani de Ecuador. Cuando llegó, inmediatamente lo mataron. Y su esposa, ¿cuál fue su reacción? No dudó de la soberanía de Dios, sino que seguía sirviendo al Señor en la obra. Y en un día fue ella a ese pueblo, el pueblo que mató a su esposo, para ministrarle a ellos. Porque no dudó de la soberanía de Dios. Job, capítulo 13, versículo 15. Perdió prácticamente todo menos su vida. Y aún así pudo decir lo siguiente: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Por qué? Porque Él se acordaba de quién estaba en control. Y quien está en control es bueno, es misericordioso y es sabio. Entonces, hermanos, mi oración es: vamos a pedir al Señor que nos acuerde de esta verdad y que el Espíritu Santo nos ayude a vivir y andar de acuerdo a esta verdad. Eso no significa humillarnos ante Él y reconocer que Él sabe lo que es mejor. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a hacer eso diariamente en nuestras vidas. Entonces vamos al último punto en esta mañana. Por último, ¿qué otra razón vemos aquí por la cual debemos adorar al Señor? Por último vemos que debemos adorar al Señor porque Él ve todo y Él cuida de su pueblo quien espera en Él. El Señor ve todo y Él cuida de su pueblo quien espera en Él. En los versículos 13 al 17 vemos una imagen de cómo Dios ve todo lo que está sucediendo en la tierra. Él está sentado en el trono y no hay nada que Él no ve. Ve a todos los inhabitantes de la tierra, los habitantes, todo lo que ellos hacen, todo lo que tú y yo hacemos. El Señor los ve. Y vea que no simplemente ve las acciones, Él conoce los corazones. Dice que Él formó el corazón de ellos en el versículo 15. Entonces Él conoce cuáles son sus motivos y sus pensamientos. Él conoce nuestros motivos, nuestros pensamientos. Ahora, aunque el Señor vea todo, vemos en el versículo 18 y 19 que Él cuida por su pueblo de una forma especial. Todos los que están esperando en Él, ese es su pueblo. Los que ponen su confianza y esperanza en Él, es el pueblo de Dios de acuerdo a este salmo y de acuerdo a la palabra.
Una de las cosas que separaba a Israel de las otras naciones era que mientras las otras naciones ponían su esperanza en sus ejércitos, en sus caballos, en sus riquezas, Israel fue llamado a poner su esperanza en Dios, a poner su confianza en Dios. Y ahora en el nuevo pacto en Cristo, tú y yo, los que estamos en Él, somos el pueblo de Dios y somos llamados a hacer lo mismo, a temerle a Él y a poner nuestra confianza y esperanza en Él. Vemos que el Señor libra las almas de su pueblo de la muerte y le da vida en tiempo de hambre. Lo que vemos ahí es que Dios está con su pueblo en los tiempos difíciles. Y en Cristo sabemos que aunque vayamos a morir un día, aunque nos pase algo y el Señor nos lleva, sabemos que en Cristo, ¿qué significa la muerte para nosotros? Significa una eternidad en la presencia de Dios. La muerte no tiene, ni siquiera la muerte tiene la última palabra, sino la tiene el Señor. Él cuida de su pueblo, cuida a los suyos, cuida a todo aquel que está en su Hijo Jesucristo. Pero esto es la clave. El que está en Él, el que es parte de su pueblo, es aquel o aquella quien su esperanza está en Él. Entonces, ¿en qué está su esperanza? ¿A qué temes? ¿A quién temes? Su esperanza está en sí mismo. Su esperanza está en su capacidad de obedecer. Está su esperanza en la realidad de que vienes a la iglesia todos los domingos. Y como vienes todos los domingos, pues estamos bien con el Señor. En eso está su esperanza. Hay que examinarnos, hay que pedir al Señor que nos ayude a entender que nuestra esperanza completamente tiene que estar en Él. Solamente puede estar en Él. Y puede ser que me puedes decir, sí, yo sé, pastor, y mi esperanza de salvación está en Cristo. Nada más, nadie más. Amén, gloria a Dios. Pero día a día, ¿estás buscando su gozo y su felicidad en Él o en otras cosas? No solamente se trata de nuestra salvación, sino que nuestra esperanza está en Él para todo, para nuestro gozo, para nuestro contentamiento. Debe estar todo en Él. Mira cómo termina el Salmo, versículo 20 al 22. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Después de reconocer estas razones por adorar al Señor, después de reconocer que Dios es bueno, que su palabra es poderosa, que Él está en control de todas las cosas, que Él cuida a los suyos, después de reconocer eso, vemos que dice que, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Cuando estamos descansando en el Señor, cuando nuestra esperanza está en Él, ahí encontramos el contentamiento y la paz, hermanos. Podemos descansar en el Señor, pase lo que pase, porque sabemos que en su Hijo, Cristo, estamos seguros. Entonces voy a terminar con una ilustración. Imagínate por un momento que estamos en Egipto. Estamos en Egipto durante la Pascua. Y a través de Moisés el Señor le habló a su pueblo y les dijo que si no quieren que su primer hijo que nació en la familia, si no quiere que muere, tiene que derramar la sangre de un cordero limpio y puro alrededor de su puerta. Entonces imagínate que estamos en Egipto en esa noche y vemos dos hombres y están preparando la sangre del cordero y se la están pasando por encima de su puerta. Y un hombre le pregunta al otro, oye, ¿estás preocupado? ¿Y si esto no funciona? Si esto no funciona, mi hijo va a morir. ¿Estás preocupado? Y el otro hombre, acuérdate, los dos lo están haciendo, los dos están obedeciendo, pero uno está preocupado y el otro le dice, no, hermano, no lo estoy. El Señor nos mandó a creerle, nos mandó a obedecerle, entonces creo y confío de que mi hijo va a estar bien. Y así termina la conversación. Los dos le obedecieron al Señor. Uno está lleno de preocupación. El otro está tranquilito. Le pregunto, al otro día, ¿cuáles de sus hijos estaban vivos?
Los dos. Los dos estaban vivos. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero es suficiente. Nosotros en diferentes momentos en nuestras vidas somos como el primer hombre. Creemos en el Señor y ponemos nuestra esperanza en Él, pero lo hacemos con dificultad y no nos viene fácil, a veces difícil, y estamos luchando con duda y ansiedad, pero estamos luchando por poner nuestra confianza en Él y lo hacemos aunque no sea perfectamente. Y hay otros momentos en nuestras vidas que ponemos nuestra confianza en el Señor y nos viene fácil. Y estamos llenos de confianza y de paz y tranquilidad. Y gloria a Dios por eso. Pero sea que lo hagamos imperfectamente o lo hagamos lleno de confianza, al final del día no se trata de lo poderoso que es nuestra fe. Se trata en lo que nosotros ponemos nuestra fe. Nuestra fe debe estar, nuestra esperanza tiene que estar en la sangre de Cristo. Su sangre es suficiente. Cuando ponemos nuestra esperanza en Él, hallamos paz y seguridad. Y encontramos razones de más para glorificar a su nombre. Porque sabemos que es bueno, lo experimentamos en nuestras vidas. Y sabemos que pase lo que pase, está con nosotros su pueblo. Entonces, hermanos, les animo a que si estás en un momento en tu vida donde es difícil poner su esperanza en el Señor, es difícil encontrar razones para adorarle, sigue ahí, no te quites, Dios conoce su corazón. Y su esperanza está donde tiene que estar. Él obrará en ti. Y si hay alguien aquí que no conoce al Señor, entonces te quiero animar en que pongas tu confianza y tu esperanza en el único que te puede salvar. Solamente hay salvación en Cristo, solamente hay salvación a través del Evangelio. Que Él murió una vida perfecta y sin pecado, que se levantó de la tumba después de morir en nuestro lugar y ahora está a la mano derecha del Padre. Si crees ese Evangelio, tú puedes ser salvado hoy día y puedes comenzar a disfrutar de la paz que se halla en Él, y hoy día puedes comenzar a darle gloria y honra porque Él es digno de gloria y honra. Oremos, hermano. Señor Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cómo la usas para obrar en nosotros, Señor. Padre, si se dijo algo en esta mañana que no se tenía que decir, pido, Señor, que la borres de nuestras mentes. De igual forma, pido que uses a tu palabra para ministrar y animar a tu pueblo, no solamente hoy, sino a través de la semana, Señor. Ayúdanos a acordarnos de todas las razones por las cuales tú eres digno de nuestra alabanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús.